Buonasera a tutti, mi nombre es César Viana, soy abogado, mediador y profesor tutor de la UNED. Voy a intentar ser lo más breve posible, dado que ya llevamos cierto retraso y, en principio, aunque he recogido un PowerPoint en aras a la brevedad, pues voy a limitarme a hacer una exposición un poco más concisa que la que tenía preparada. En primer lugar, quiero agradecer la invitación de la Universidad de Cagliari y de su comunidad educativa y quiero trasladarles y devolverles esa invitación para el curso de verano que vamos a realizar próximamente en Guadalajara, trasladándole la invitación y acogida del Comune y del Centro Asociado de la UNED de Guadalajara. Sin más preámbulos y en aras a brevedad, voy a comentarles cómo se va a desenvolver la exposición. En un primer lugar, como hemos recogido en la propia diapositiva, en el propio PowerPoint, voy a hablar de la mediación laboral en España. Y voy a hablar de la misma con dos apartados y unas breves conclusiones. En primer lugar, me voy a centrar en los antecedentes de la mediación laboral y, a continuación, voy a describir de una manera breve la situación actual de la misma en España, para terminar con unas breves conclusiones. Atendiendo a los antecedentes en nuestra historia moderna, en el primer momento en que se empieza a hablar de mediación laboral lo encontramos en un régimen autoritario, en el régimen franquista, que encomienda a una parte de su estructura, como son los sindicatos verticales, funciones de mediación. Y lo encomienda como un paso previo, necesario, obligatorio, antes de acudir a magistratura de trabajo. Es decir, y me explico, cuando se plantea, en un primer lugar, un conflicto individual por un despido o una reclamación de cantidad entre un trabajador y una empresa, el sistema le exige que, previamente a acudir a la magistratura de trabajo, a la jurisdicción, debe acudir a un intento de conciliación o de mediación ante un sindicato oficialista. Si en ese intento de conciliación o de mediación no se obtiene un resultado positivo, ya puede acudir a la vía judicial. Esta exigencia o paso previo se traslada de los conflictos individuales a los conflictos colectivos. Y a lo largo de toda la normativa que se va produciendo en este régimen, se concreta la exigencia de este paso previo. Con el advenimiento de la democracia en España, esta exigencia se mantiene, pero como consecuencia del régimen de transición, esta institución propia del régimen, que son los sindicatos verticales o los sindicatos oficialistas, desaparecen, dándose la paradoja de que, si bien la normativa laboral, procedimental, laboral de referencia, se mantiene la exigencia de esa conciliación o mediación previa, no existe ningún órgano, ninguna institución que pueda llevarla a cabo. Para terminar con esta situación de vacío legal o este ínterin, se publica y entra en vigor un Real Decreto sobre relaciones de trabajo que introduce por primera vez, dentro del marco de la transición democrática, las medidas de conflicto colectivo y suprime esta exigencia previa de mediación para acudir a la vía laboral, a la vía jurisdiccional laboral. Sin embargo, bien pronto se observa que, debido al aumento de la litigiosidad como consecuencia de una situación económica difícil, los juzgados de lo social o la magistratura de trabajo se saturan de asuntos y se cree conveniente el restaurar esta exigencia previa. Esta exigencia previa se hace mediante la creación del Instituto de Mediación, Arbitraje y Conciliación, y vuelve a instaurarse este requisito previo de acudir a este organismo público antes de acudir a la vía judicial. Este criterio se mantiene con la normativa tanto material como procedimental que se representa en el Estatuto de los Trabajadores y la Ley de Procedimiento Laboral, y se establece como requisito previo e ineludible para toda clase de conflictos, tanto individuales como colectivos. Sin embargo, este sistema, que perdura durante 10 años, se ve que también tiene fallas y provoca una fuerte reforma en el año 90 y en el año 95, en el que se trata de agilizar y darle otras soluciones, sobre todo desde el punto de vista heterocompositivo en cuanto a las partes. ¿Cómo se intenta hacer esto? Pues, por un lado, se sigue manteniendo en la normativa laboral de referencia, tanto material como procedimental, la exigencia de una conciliación previa a la vía judicial, pero determinados supuestos se exceptúan y, además, se abre la vía interesante desde la perspectiva de la mediación
para que las propias partes, en este caso trabajadores y empresarios, se doten de fórmulas de mediación o conciliación. ¿Qué supone esto? Pues que determinadas materias que por su importancia, por ejemplo, derechos fundamentales o por la necesidad de rapidez de respuesta por parte de la autoridad judicial, vacaciones, conciliación, modificación sustancial de condiciones de trabajo, movilidad geográfica, se exceptúan de esta necesidad de conciliación o mediación previa y se introducen, además, fórmulas alternativas para que la propia autonomía o negociación colectiva de empresarios y trabajadores introduzcan mecanismos alternativos a los públicos de solución de sus conflictos, tanto individuales como colectivos. Si bien se refuerza especialmente en el ámbito colectivo, también se abre la posibilidad para el tema individual. Bien, este es el sistema, a grosso modo, y con una radiografía o fotografía muy rápida, que tenemos en España hasta la actual Ley de Jurisdicción Social. Esta ley supone la derogación de la anterior normativa y no supone un cambio excesivamente importante respecto a la normativa de referencia, puesto que sigue manteniendo como criterio general esa exigencia previa de una conciliación previa a la vía jurisdiccional, sigue manteniendo este criterio de exceptuar determinadas materias y las amplía, exceptuadas de esta propia conciliación previa, y sigue intentando reforzar esta autonomía colectiva a fin de dotarse de mecanismos de solución extrajudicial de estos conflictos. El sistema que configura la actual ley y en el que nos desenvolvemos actualmente, podemos distinguir una mediación extrajudicial y una mediación intrajudicial. Dentro de la mediación extrajudicial debemos distinguir entre lo que es un conflicto individual, pensemos un despido, una reclamación de cantidad, o un conflicto colectivo. En cuanto a un conflicto individual, como digo, en los artículos 63 y siguientes de la Ley de la Jurisdicción Social, bajo el nombre o bajo el epígrafe de evitación del proceso, nos encontramos una normativa que mantiene, como he dicho anteriormente, la necesidad de acudir a la conciliación previa como paso para acudir a la vía judicial, pero exceptúa una serie de materias que, como he dicho anteriormente, por la importancia de las cuestiones a tratar, por ejemplo, derechos fundamentales, o por la rapidez de respuesta, por ejemplo, régimen de vacaciones, conciliación de la vida personal y laboral, etcétera, exigen una pronta respuesta de la autoridad judicial en su caso. Sigue manteniendo la posibilidad y reforzando de dotación por la autonomía colectiva de mecanismos alternativos a la solución de conflictos y, digamos, intenta forzar o poner en valor la misma. Desde el punto de vista de los conflictos colectivos, mantiene esta exigencia en algunos campos y vuelve a reforzar la posibilidad de que trabajadores y empresarios se doten de mecanismos alternativos, lo que ha provocado actualmente el tener un marco que es el Acuerdo de Solución Judicial de Conflictos, que permite en ámbitos territoriales o sectoriales que las propias partes se puedan acudir a servicios de mediación, arbitraje, ajenos a la vía judicial. Luego, como conclusión y como reflexión sobre el sistema actual, sí que me gustaría, y ya para terminar, hablar de lo que sería la mediación intrajudicial que se desenvuelve en dos momentos: en una fase previa al juicio y en la fase de juicio. En esta fase previa al juicio, que es la verdadera mediación, se está trabajando en el sentido y con la finalidad de aquellos casos que sean susceptibles de mediación, pues, por ejemplo, casos que hemos hablado de conciliación de la vida familiar, sanciones y tal, puedan ser derivados a mediación por el juez o magistrado y se trate de buscar y encontrar acuerdos que satisfagan a las partes. Si esta fase tiene un resultado positivo, estos acuerdos son ejecutivos en sede judicial, tiene un valor y una fuerza bastante importante, pero si no se llega a un acuerdo, pues se mantiene el señalamiento del juicio y se sigue el procedimiento habitual. En la fase de juicio y como fase previa al acto del juicio propiamente dicho, también se contempla una posibilidad de conciliación y acuerdo ante el secretario judicial de este órgano judicial.
que en la mayor parte de los casos se convierte en una formalidad más que una posibilidad o acuerdo. Por tanto, una vez visto de una manera muy breve y concisa lo que sería el panorama de la mediación laboral en España, sí que me gustaría acabar con unas breves conclusiones o reflexiones más bien. En primer lugar, la impresión desde un práctico del derecho es que muchas de estas oportunidades o fases de conciliación o mediación se quedan convertidas en pasos previos, obligatorios, necesarios, pero no en oportunidades de acuerdo. Es decir, muchas veces son contempladas por todos los operadores del mundo jurídico como pasos necesarios, previos, condiciones sine qua non, pero no como una oportunidad para llegar a un acuerdo. Creo que en este campo, en España, debemos avanzar muchísimo y debemos poner en valor, por un lado, lo que es la mediación en un sentido estricto, como hemos ido abordando a lo largo de la tarde, es decir, no como un requisito o un paso previo, sino como una oportunidad de acuerdo. Se deben poner en valor la misma y se deben poner en valor a los mediadores. Es decir, mediadores con una formación y con un perfil adecuado. Y por último, para terminar, sí que me gustaría recoger una reflexión del Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación que nos habla de que en este campo debemos pasar de la cultura de la judicialización del conflicto a una cultura de resolución del conflicto. Y sin más, y creo siendo breve y ajustándome a los tiempos que me han dado, despedirme y volver a agradecer la atención y la invitación de la comunidad docente Cagliari. Allora, ringraziamo anche questo collega per la sua bella relazione e proseguiamo con i lavori. Allora, abbiamo previsto adesso la mediazione internazionale in Spagna e in Italia. Chiamo il professor per mezzi elettronici, il professor José Antonio García Trevijano e subito dopo, insieme al Andrés Vázquez. C'è un posto, Presidente?